La llamaban fea y la enviaron como burla a un guerrero apache. Pero cuando él vio sus ojos, supo que había encontrado el tesoro que toda su vida había buscado. Lo que nadie imaginaba era que esa humillación se convertiría en el amor más puro. En las tierras áridas de Sonora, donde el sol castigaba sin piedad y las familias se aferraban a tradiciones tan duras como el desierto mismo, vivía Lupita Morales, una joven de 21 años, cuyo único pecado había sido nacer diferente. Su piel era oscura como la tierra mojada, sus rasgos amplios y su cuerpo robusto, nada parecido a las figuras delicadas que su familia consideraba dignas de admiración. La hacienda de los Morales era próspera, con extensos campos de cultivo y ganado que pastaba en las colinas. Don Aurelio Morales, su padre, era un hombre respetado en toda la región, orgulloso de su linaje español y obsesionado con mantener la pureza de sangre en la familia. Tenía 5 hijas, y Lupita era la cuarta. Sus hermanas Isabela, Carolina y Fernanda habían heredado la piel clara de su madre y los rasgos finos que tanto valoraba su padre. Incluso la menor, Rosita, apenas una niña, ya mostraba señales de convertirse en otra belleza de la familia. Pero Lupita era distinta. Desde pequeña había escuchado los susurros, las comparaciones crueles, las miradas de decepción. Su madre, doña Constanza, apenas podía disimular su vergüenza cuando las familias importantes venían de visita. Lupita sabía que debía permanecer en la cocina, ayudando a las sirvientas, invisible para los ojos de quienes importaban. Las burlas de sus hermanas eran constantes y afiladas como cuchillos. Isabela, la mayor y más cruel, nunca perdía oportunidad de recordarle su lugar. Durante las cenas familiares, cuando Lupita servía el agua o traía más tortillas, Isabela hacía comentarios que parecían inocentes, pero cortaban profundo. «Qué suerte tienes, Lupita, de no tener que preocuparte por pretendientes. Puedes dedicarte completamente a ayudar en la casa sin distracciones». Las risas de sus otras hermanas siempre seguían, mientras su padre miraba hacia otro lado, como si no escuchara nada. Lupita había aprendido a tragar el dolor y seguir adelante. Encontraba consuelo en los animales de la hacienda, especialmente en los caballos que cuidaba cuando nadie la veía. Tenía manos gentiles y una voz suave que calmaba a las bestias más nerviosas. Los peones la respetaban por su trabajo duro y su amabilidad, pero eso solo empeoraba las cosas con su familia. Una señorita de buena cuna no debía ensuciarse las manos ni hablar con la servidumbre como si fueran iguales. La situación cambió drásticamente cuando llegó la noticia de que Tlacaelel, un guerrero apache respetado en toda la región, buscaba esposa. El mensaje había llegado a través de intermediarios que comerciaban entre las comunidades, algo inusual pero no imposible en tiempos de tregua frágil. Tlacaelel era conocido por su honor y su fuerza, pero también por su orgullo. Había rechazado a varias mujeres de su propia tribu, diciendo que esperaba una señal de los espíritus sobre quién sería su compañera. Don Aurelio recibió la propuesta con disgusto. La idea de casar a una de sus hijas con un apache era impensable. Pero entonces Isabela tuvo una idea que hizo brillar sus ojos con malicia. «Padre», dijo durante la cena, con esa voz dulce que usaba cuando tramaba algo, «¿y si le enviamos a Lupita? Sería perfecto. Nos libraríamos de la vergüenza de tenerla en casa, y podríamos decir que hicimos un gesto de buena voluntad hacia los apaches». El silencio que siguió fue largo y tenso. Lupita sintió como si le hubieran vaciado el pecho de aire. Carolina y Fernanda intercambiaron miradas cómplices, conteniendo risitas nerviosas. Doña Constanza abrió la boca para protestar, pero se detuvo cuando vio la expresión pensativa en el rostro de su esposo. «Es una idea interesante», murmuró don Aurelio, acariciándose la barba. «Un apache estaría agradecido de recibir a cualquier mujer de familia respetable. No sabría distinguir la diferencia de todas formas. Y sí, nos quitaríamos un problema de encima». Lupita apretó los puños bajo la mesa, sintiendo lágrimas ardientes en sus ojos. No era la primera vez que la trataban como un problema que resolver, pero escucharlo dicho tan directamente, con tal frialdad, le partió algo dentro. «Está decidido entonces», declaró su padre, como si estuviera cerrando un trato de negocios. «Prepararemos a Lupita para el encuentro. Le daremos vestidos decentes y algo de dote. Los apaches valorarán el gesto.
Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Sus hermanas se divirtieron vistiéndola con los vestidos más simples, peinándola de formas que consideraban graciosas, pero humillantes. Cada preparativo era acompañado de risas y comentarios mordaces sobre cómo el apache se sorprendería al ver lo que le enviaban. Al menos en la oscuridad de su tipi, no podrá verte bien, bromeó Fernanda mientras ajustaba un vestido marrón sin adornos alrededor de Lupita. Tendrás que agradecernos por eso. Lupita no respondía. Había aprendido que sus palabras solo provocaban más burlas, pero en su interior, algo estaba cambiando. La indignación comenzaba a reemplazar al dolor, una chispa de rebeldía que nunca había sentido antes. Si su familia la veía como basura para desechar, entonces nada de lo que hiciera o dijera importaría. Por primera vez en su vida, se sintió extrañamente libre. El día de la partida llegó con un cielo despejado y cruel. Don Aurelio había arreglado que un grupo de comerciantes que viajaban hacia el norte la llevaran hasta el territorio donde Tlacaelel había establecido su campamento. Era una zona neutral, donde ocasionalmente se realizaban intercambios entre mexicanos y apaches durante las frágiles treguas. Lupita subió a la carreta con una sola bolsa de pertenencias. Sus hermanas se despidieron con abrazos falsos y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Su madre le dio una bendición rápida, sin mirarla directamente. Su padre simplemente asintió, como si acabara de vender una res. Durante el viaje de 3 días, Lupita cabalgó en silencio, mientras los comerciantes conversaban entre ellos. Observaba el paisaje cambiante, las montañas que se alzaban en la distancia, el cielo infinito que parecía tragarse el mundo entero. Por primera vez, no estaba rodeada de las miradas de desprecio de su familia. Por primera vez, podía respirar sin sentir que ocupaba un espacio que no le correspondía. Cuando finalmente llegaron al punto de encuentro, un valle verde entre colinas rocosas, Lupita vio el campamento apache a lo lejos. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no exactamente de miedo, sino de algo que no podía nombrar. Los comerciantes la dejaron allí con instrucciones de esperar, que alguien vendría por ella. Se quedó sola, de pie en medio del valle, con el viento moviendo su falda y despeinando su cabello oscuro. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto emergió de entre las rocas, caminando con la gracia de un depredador pero sin amenaza en su postura. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros, y llevaba ropa de cuero trabajado con cuentas de colores. Era Tlacaelel. Lupita alzó la barbilla, preparándose para ver la misma expresión de decepción que había visto toda su vida. Pero cuando los ojos del guerrero se encontraron con los suyos, lo que vio la dejó sin aliento. No había desprecio, no había rechazo, había asombro. Tlacaelel se detuvo a pocos pasos de ella, observándola con una intensidad que la hizo temblar. Sus ojos recorrieron su rostro, su cuerpo, como si estuviera viendo algo sagrado. Lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. «Tú», murmuró en español con acento marcado, «eres exactamente como te vi en mis sueños». Lupita parpadeó, sin comprender. Nadie nunca había hablado de ella en sueños, excepto quizás en pesadillas, según sus hermanas. Pero la sinceridad en la voz del guerrero era innegable. Tlacaelel se acercó más, y Lupita notó que sus ojos no eran duros como había imaginado que serían los ojos de un guerrero. Eran cálidos, profundos, llenos de una emoción que ella no sabía interpretar. «He esperado mucho tiempo», continuó él, extendiendo una mano hacia ella. «Los espíritus me mostraron una mujer fuerte como la tierra, hermosa como la noche, una mujer con corazón de montaña, y aquí estás». Por primera vez en 21 años, Lupita sintió lágrimas en sus ojos que no eran de dolor. Tomó la mano del guerrero, y en ese contacto, algo dentro de ella comenzó a sanar. El campamento apache era diferente a todo lo que Lupita había imaginado. No había las estructuras permanentes de la hacienda de su padre, sino tipis de cuero cuidadosamente dispuestos en semicírculo, decorados con símbolos que no comprendía pero que encontraba hermosos. Mujeres trabajaban cerca de fogatas, curtiendo pieles o preparando alimentos, mientras niños corrían entre las tiendas con risas que llenaban el aire. Tlacaelel la guió a través del campamento con su mano todavía sosteniéndola suavemente, como si temiera que se desvaneciera.
Las personas que los veían pasar se detenían en sus tareas, observando con curiosidad pero sin hostilidad. Lupita mantenía la cabeza alta, aunque su corazón latía con fuerza. Esperaba ver el mismo rechazo que había conocido toda su vida, pero lo que encontró en esos rostros bronceados era solo interés genuino. Una mujer mayor, con el cabello plateado trenzado y ojos sabios, se acercó a ellos. Llevaba un vestido de ante decorado con cuentas y plumas, claramente alguien de importancia en la tribu. Habló con Tlacaelel en apache, su voz melodiosa pero firme. Lupita notó cómo los ojos de la anciana la estudiaban, no con crueldad, sino con una intensidad que parecía ver más allá de la superficie. «Esta es Nasha», explicó Tlacaelel en español. «Mi abuela. Ella es la chamana de nuestra gente, quien interpreta los sueños y las señales de los espíritus». Nasha se acercó a Lupita y tomó su rostro entre sus manos arrugadas. Sus dedos eran sorprendentemente suaves mientras trazaban las mejillas de Lupita, su frente, como si estuviera leyendo un texto invisible. Murmuró algo en apache que Lupita no entendió, pero el tono era aprobador. «Ella dice», tradujo Tlacaelel con una sonrisa que iluminó todo su rostro, «que tienes el rostro de la madre tierra, fuerte, generosa, capaz de dar vida. Dice que los espíritus eligieron bien». Lupita sintió un nudo en la garganta. Nadie nunca había hablado de su rostro como algo positivo, mucho menos como algo elegido por poderes superiores. Nasha sonrió y le dio unas palmaditas en la mejilla antes de alejarse, murmurando lo que sonaba como bendiciones. Tlacaelel la llevó a un tipi más grande que los demás, decorado con pinturas de caballos y águilas. «Este será nuestro hogar», dijo, haciendo un gesto para que entrara. «Pero solo cuando estés lista. No hay prisa». Dentro, el espacio era acogedor y cálido. Pieles suaves cubrían el suelo, y había mantas dobladas cuidadosamente en un rincón. Un fuego pequeño ardía en el centro, con humo escapando por la abertura superior. Era simple comparado con la opulencia de la hacienda Morales, pero tenía algo que su antigua casa nunca tuvo. Se sentía como un lugar donde podría pertenecer. Los primeros días fueron de ajuste y descubrimiento. Tlacaelel era paciente, enseñándole palabras en apache y mostrándole las costumbres de su gente. Nunca la presionaba. Nunca mostraba impaciencia cuando ella cometía errores. Su gentileza era tan ajena a lo que Lupita había conocido que al principio no sabía cómo responder. Las mujeres de la tribu la recibieron con una calidez que la sorprendió. Desba, una mujer joven con una risa contagiosa, se convirtió en su primera amiga. Le enseñaba a curtir pieles, a preparar pemmican, a identificar plantas útiles. Nunca mencionó su apariencia excepto para señalar su fuerza. «Tienes buenas manos», le dijo Desba un día mientras trabajaban juntas preparando cuero. «Fuertes y hábiles. Las manos delicadas no sirven para el trabajo real». Tlacaelel eligió bien, una mujer que puede trabajar a su lado, no una flor frágil que se marchita al primer viento. Lupita sintió calor en sus mejillas. No de vergüenza, sino de algo nuevo. Orgullo. Sus manos, que siempre había considerado toscas y poco femeninas, aquí eran valoradas. Su fuerza física, que en la hacienda era vista como poco refinada, aquí era admirada. Pero lo que más la asombraba era la forma en que Tlacaelel la miraba. Cada mañana, cuando ella despertaba en su propio espacio dentro del tipi, lo encontraba observándola con una expresión de reverencia que le quitaba el aliento. Una tarde, mientras ella ayudaba a traer agua del arroyo, él se acercó y le habló con una seriedad que captó toda su atención. «Quiero explicarte algo», dijo, sentándose en una roca cerca de ella. «Cuando tenía 17 años, durante mi ceremonia de visión, los espíritus me mostraron a la mujer que sería mi compañera. No vi su nombre ni su tribu, vi su esencia». Lupita dejó de trabajar y se sentó frente a él, escuchando con atención. «Vi a una mujer con la fuerza de la tierra bajo sus pies», continuó Tlacaelel, sus ojos perdidos en el recuerdo. Su piel era del color del barro fértil donde crece la vida. Sus manos eran grandes y capaces, hechas para construir y sanar. Su corazón era vasto como el cielo, capaz de amar sin límites. Y su espíritu brillaba con una luz que había sobrevivido a la oscuridad. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de Lupita.
Durante años busqué esa visión. Rechacé a mujeres hermosas de mi tribu porque sabía que ninguna era la que los espíritus habían elegido para mí. Mi familia comenzó a preocuparse, pensando que nunca encontraría esposa. Pero yo esperé, confiando en la visión. Entonces llegó el mensaje de tu padre. Su voz se suavizó. Y cuando te vi allí, de pie en el valle con el viento en tu cabello, supe inmediatamente que eras tú. Cada detalle que los espíritus me habían mostrado estaba frente a mí. La mujer que tu familia consideró indigna es exactamente la mujer que yo había soñado toda mi vida. Lupita sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero yo no soy hermosa. Mi familia siempre... Tu familia está ciega, interrumpió Tlacaelel con fiereza. Miran con los ojos, pero no ven con el corazón. Para mí eres la mujer más hermosa que he conocido, porque tu belleza viene de aquí. Tocó su propio corazón. Y aquí, tocó su frente. La belleza del rostro se desvanece como las flores en otoño, pero la belleza del espíritu solo se hace más fuerte con el tiempo. En ese momento, algo fundamental cambió en Lupita. Por primera vez en su vida, comenzó a verse a sí misma a través de ojos que no estaban envenenados por el prejuicio. Comenzó a notar su propia fuerza, su resistencia, su capacidad para aprender y adaptarse. Las cualidades que su familia había despreciado aquí eran tesoros. Esa noche, Tlacaelel le regaló un collar hecho de cuentas turquesas y plata, un trabajo meticuloso que debió haberle tomado semanas. En mi pueblo, explicó mientras lo colocaba alrededor de su cuello, cuando un hombre encuentra a la mujer de sus sueños, le ofrece el fruto de su trabajo. Este collar lo hice con mis propias manos, pensando en ti antes de conocerte. Lupita tocó las cuentas suaves, sintiendo el peso del collar no como una carga, sino como una promesa. ¿Por qué yo?, susurró. ¿Por qué me eligieron los espíritus cuando hay tantas mujeres más? Porque necesitas fuerza para ser mi compañera, respondió Tlacaelel, tomando sus manos. Los caminos que caminaremos no serán fáciles. Necesitaré a alguien que pueda resistir las tormentas, que no se quiebre bajo el peso de las dificultades. Tu familia te hizo creer que tu fuerza era una debilidad, pero para mí es exactamente lo que hace que seas perfecta. Bajo las estrellas del desierto, sentados juntos mientras el campamento se aquietaba para la noche, Lupita sintió las últimas cadenas de su antigua vida romperse. Ya no era la hija rechazada de la hacienda Morales. Ya no era la vergüenza de su familia. Era la mujer elegida por los espíritus, la compañera soñada por un guerrero honorable, una persona valiosa por derecho propio. Cuando Tlacaelel le preguntó si estaba lista para ser su esposa en la ceremonia apache, Lupita respondió sin dudarlo. Por primera vez en su vida, estaba diciendo sí no, porque no tuviera opción, sino porque genuinamente quería esta nueva vida, este hombre que la veía con claridad, esta tribu que la había aceptado sin condiciones. La transformación de Lupita había comenzado, no en su apariencia exterior, sino en algo mucho más profundo, en la forma en que se veía a sí misma. La ceremonia apache no se parecía en nada a las bodas opulentas que Lupita había visto en la hacienda. No había sacerdote con vestimentas doradas ni altar decorado con flores importadas. Lo que había era algo mucho más profundo, algo que tocaba las fibras del alma de una manera que ninguna ceremonia cristiana había logrado hacer con ella. Nacha la preparó al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa y dorado. Las manos arrugadas de la anciana trabajaban con cuidado, trenzando el cabello de Lupita con tiras de cuero decoradas con cuentas turquesas. Cada movimiento era deliberado, ritual, cargado de significado que Lupita sentía aunque no comprendiera completamente las palabras que Nacha murmuraba en apache. «El cabello lleva nuestras oraciones a los espíritus», tradujo Desba, quien había venido a ayudar. «Cada trenza es un camino hacia lo sagrado. Nacha está pidiendo que los espíritus bendigan tu unión con Tlacaelel, que les den hijos fuertes y amor que resista las tormentas». Lupita cerró los ojos, sintiendo las lágrimas acumularse detrás de sus párpados. En la hacienda, cuando sus hermanas se preparaban para fiestas y celebraciones, nadie nunca había tocado su cabello con tal reverencia. Nadie había orado por su felicidad. Ahora, esta anciana apache, de un pueblo que su familia consideraba salvaje, la trataba como si fuera algo precioso.
El vestido que le pusieron era de ante suave como la seda, decorado con cuentas de colores que formaban patrones de montañas y ríos. Era simple comparado con los vestidos de encaje de sus hermanas, pero cuando Lupita se lo puso, sintió como si finalmente estuviera vistiendo su propia piel. No era un disfraz, no era una mentira, era ella, verdadera y completa. Cuando salió del tipi, el sol ya había conquistado el horizonte. La tribu entera se había reunido en círculo, formando un espacio sagrado bajo el cielo infinito. Lupita caminó hacia el centro donde Tlacaelel la esperaba, y con cada paso sentía como si estuviera dejando atrás pedazos de la mujer que había sido, la mujer rota y avergonzada que su familia había creado. Tlacaelel llevaba su mejor ropa de cuero, con un collar de garras de oso que indicaba su estatus de guerrero. Pero lo que detuvo el corazón de Lupita no fue su apariencia imponente, sino la forma en que sus ojos se iluminaron cuando la vio. Era una mirada que decía: «Eres mía y yo soy tuyo, y eso es lo único que importa en este mundo». Nascha comenzó la ceremonia, con cantos que parecían venir de la tierra misma, voces ancestrales que resonaban en el pecho de Lupita como tambores. No entendía las palabras, pero su cuerpo las comprendía. Hablaban de la unión del cielo y la tierra, del fuego y el agua, de dos almas que se encuentran en el vasto universo y deciden caminar juntas. Tlacaelel tomó sus manos, y Lupita sintió la fuerza en esos dedos curtidos por años de trabajo y batalla. Pero también sintió ternura, cuidado, la promesa silenciosa de que esas manos nunca la lastimarían. Él habló en apache, su voz firme y clara, y aunque Lupita no entendía cada palabra, escuchó su nombre repetido con tal devoción que supo que estaba siendo honrada de maneras que nunca había soñado posibles. Cuando llegó su turno de hablar, Lupita sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podía decir ella, que nunca había sido escuchada, cuyas palabras nunca habían importado? Pero entonces miró los ojos de Tlacaelel y encontró valentía en esa mirada constante. «No sé las palabras correctas en tu idioma», comenzó en español, y Dezba traducía en voz baja. «Pero sé esto. Durante 21 años fui invisible. Durante 21 años creí que no valía nada. Tú me mostraste que estaba equivocada. Me mostraste que los espíritus me hicieron exactamente como debía ser. Por eso, prometo ser digna de tu sueño. Prometo amarte con toda la fuerza que hay en mí». Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de un dolor antiguo finalmente encontrando salida. Vio que Tlacaelel también tenía los ojos húmedos, y en ese momento compartido de vulnerabilidad, Lupita supo que este hombre nunca tendría vergüenza de sus emociones, nunca le pediría que escondiera las suyas. Nascha los envolvió a ambos en una manta ceremonial, roja como la sangre de la vida, y declaró algo en apache que hizo que toda la tribu gritara en celebración. Dezba le explicó más tarde que Nascha había dicho: «Lo que los espíritus han unido, ningún hombre puede separar. Que caminen juntos hasta que sus huesos se conviertan en polvo y su amor se convierta en leyenda». La celebración que siguió fue simple pero alegre. Había comida compartida, bailes alrededor del fuego, historias contadas por los ancianos. Lupita se sentó junto a Tlacaelel, sus manos entrelazadas, observando a su nueva familia celebrar su unión. Por primera vez en su vida, no estaba sentada en las sombras sirviendo a otros. Estaba en el centro, honrada, celebrada. Pero en medio de la alegría, un pensamiento oscuro cruzó su mente como una nube tapando el sol. ¿Qué dirían sus padres si pudieran verla ahora? ¿Se arrepentirían de haberla desechado como basura? ¿Isabela sentiría aunque fuera una pizca de remordimiento por sus crueldades? Como si pudiera leer sus pensamientos, Tlacaelel apretó su mano. «¿En qué piensas?» «En mi familia», admitió Lupita. «En cómo se reirían si supieran que soy feliz aquí. Para ellos, esto sería la confirmación de que nunca fui una verdadera Morales». Tlacaelel giró su rostro hacia él con suavidad. «Entonces tenían razón. No eres una Morales. Ahora eres algo mejor. Eres la esposa de Tlacaelel, la mujer elegida por los espíritus, la que tiene el corazón de montaña. Ese es un nombre mucho más valioso que cualquier apellido español». Sus palabras fueron como medicina para heridas que Lupita no sabía que seguían abiertas. Asintió,
dejando que esa verdad penetrara profundamente. Ya no era la hija rechazada, era la esposa honrada. Ya no era la vergüenza familiar, era la elegida de los espíritus. Esa noche, cuando la celebración terminó y se quedaron solos en su tipi, Tlacaelel la trató con una ternura que Lupita nunca había imaginado que un hombre pudiera tener. No había prisa, no había exigencias. Solo había dos personas descubriéndose mutuamente, construyendo juntas algo sagrado. En la oscuridad tibia del tipi, con el fuego muriendo lentamente y las estrellas brillando a través de la abertura superior, Lupita finalmente entendió lo que significaba ser amada. No por lo que podía dar o por cómo se veía, sino simplemente por existir, por ser ella. Y mientras se quedaba dormida en los brazos de su esposo, escuchando el latido constante de su corazón, Lupita Morales murió completamente. En su lugar nació una mujer nueva, sin apellido que la definiera, sin familia que la limitara. Solo Lupita, completa y libre. Las primeras semanas de matrimonio transcurrieron como un sueño del que Lupita temía despertar. Cada mañana abría los ojos esperando encontrarse de vuelta en la hacienda, sirviendo el desayuno a sus hermanas mientras escuchaba sus burlas. Pero cada mañana, lo que encontraba era el rostro de Tlacaelel, observándola con esa mezcla de asombro y ternura que aún la dejaba sin aliento. Aprendió rápido las costumbres de la tribu. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro que en la hacienda había hecho a escondidas, ahora trabajaban abiertamente y con orgullo. Curtía pieles junto a las otras mujeres, preparaba pemmican, recolectaba raíces y hierbas. Y por primera vez, su capacidad para el trabajo no era motivo de vergüenza, sino de respeto. Pero el pasado tiene forma de regresar cuando menos se espera. Llegó en forma de comerciantes mexicanos que pasaban por la zona, los mismos que la habían traído semanas atrás. Traían noticias, mercancías para comerciar y algo más. Chismes de las haciendas lejanas. Lupita estaba ayudando a preparar pieles cuando vio a los comerciantes llegar. Su corazón se aceleró involuntariamente. Eran un recordatorio físico de su vida anterior, un puente entre dos mundos que ella había creído completamente separados. Tlacaelel notó su tensión inmediatamente y se acercó, colocando una mano protectora en su hombro. Uno de los comerciantes, un hombre regordete llamado Esteban, reconoció a Lupita. Sus ojos se agrandaron con sorpresa al verla vestida como apache, trabajando entre las mujeres de la tribu como si perteneciera allí. Se acercó con una sonrisa incómoda que no llegaba a sus ojos. «Señorita Lupita», dijo con falsa cortesía. «¿Qué transformación? Su familia estará interesada en saber que se ha adaptado a su nueva vida». Algo en su tono hizo que Lupita sintiera un escalofrío. «¿Mi familia preguntó por mí?» Esteban soltó una risa que sonó como vidrios rotos. «No exactamente preguntaron, señorita, pero hacen comentarios. Su hermana Isabela, en particular, encuentra muy entretenida la historia de cómo la enviaron aquí como broma y usted realmente se quedó». Las palabras golpearon a Lupita como bofetadas. Sabía que su familia la había enviado con crueldad, pero escuchar que seguían riéndose de ella, que su sufrimiento les proporcionaba entretenimiento, abrió heridas que creía cerradas. Sintió que Tlacaelel se tensaba a su lado, sus músculos preparándose para la defensa. «Dicen que es lo más gracioso que han hecho», continuó Esteban, aparentemente ajeno a la tensión que estaba creando. La hija fea finalmente sirvió para algo, convertirse en el chiste familiar que sigue dando de qué hablar en las cenas. Lupita apretó los puños, sintiendo la humillación trepar por su garganta como bilis. Después de todo lo que había vivido, después de encontrar amor y aceptación, las risas de su familia todavía tenían poder sobre ella. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y odiaba. Odiaba con toda su alma que este hombre pudiera verla llorar. Pero entonces, Tlacaelel habló, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que hizo que hasta los comerciantes se callaran. «Mi esposa no es un chiste», declaró en español claro. «Es la mujer elegida por los espíritus, la compañera de mis sueños. Si su familia es tan ciega que no puede ver su valor, entonces el chiste son ellos, no ella». Se volvió hacia Lupita, tomando su rostro entre sus manos para que solo lo mirara a él. «No les des poder sobre ti.
Sus palabras vienen de corazones pequeños y espíritus pobres. Tú vales más que todas sus riquezas juntas. Lupita asintió, tragando las lágrimas. Pero esa noche, cuando estaban solos en su tipi, el dolor finalmente salió en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Tlacaelel la sostuvo sin decir nada, dejando que llorara hasta que no quedó nada más que vacío. Creí que ya no me importaba, susurró Lupita contra su pecho. Creí que había dejado todo eso atrás, pero saber que todavía se ríen de mí, que mi desgracia les da alegría, duele. Dios mío, cómo duele. El dolor es prueba de que fuiste herida profundamente, respondió Tlacaelel, acariciando su cabello. Pero las heridas sanan, y cuando sanan, la piel que crece es más fuerte que antes. Tú eres más fuerte que ellos, Lupita. Por eso sobreviviste, por eso estás aquí. Los días siguientes fueron difíciles. Lupita luchaba contra voces internas que le decían que nunca sería suficiente, que siempre sería el chiste familiar, la hija fea que nadie quiso. Pero cada vez que esas voces se alzaban, encontraba evidencia que las contradecía. Estaba la forma en que las mujeres de la tribu la buscaban para pedirle consejos sobre hierbas medicinales. Estaba la sonrisa de Nasha cuando Lupita aprendió una nueva palabra en apache. Estaban los niños que corrían hacia ella pidiendo que les contara historias. Y sobre todo, estaba la mirada de Tlacaelel cada mañana, diciéndole sin palabras que para él, ella era todo. Una tarde, mientras trabajaba sola preparando medicinas, Nasha se sentó a su lado. La anciana permaneció en silencio durante largo rato, simplemente compartiendo el espacio. Finalmente habló en apache, y aunque Lupita solo entendía algunas palabras, Desba apareció para traducir. Nasha dice que cuando era joven, fue rechazada por el hombre que amaba porque su familia la consideró de sangre inferior. Casi se destruye tratando de cambiar para ser aceptable. Entonces los espíritus le mostraron una visión, un árbol intentando ser río. Por más que el árbol lo intentara, nunca sería río. Pero eso no importaba, porque el mundo necesitaba árboles tanto como necesitaba ríos. Lupita miró a la anciana con nuevos ojos. Nasha, esta mujer sabia y respetada, también había conocido el rechazo. También había luchado contra voces que le decían que no era suficiente. Tú eres árbol, continuó Nasha a través de Desba. Fuerte, profunda, dando sombra y fruto. Deja de intentar ser río para personas que nunca apreciarán tu sombra. Sé el árbol que eres, y los que necesitan tu sombra te encontrarán. Esas palabras se quedaron con Lupita, echando raíces en su corazón. No necesitaba cambiar. No necesitaba ser más delgada, más clara, más refinada. Necesitaba ser más ella misma, más profundamente plantada en su propia verdad. Esa noche, bajo las estrellas, tomó una decisión. Le pidió a Tlacaelel que le enseñara a usar el arco. Quería ser no solo esposa, sino guerrera. Quería que su fuerza no solo residiera en aguantar dolor, sino en defenderse, en proteger lo que amaba. Tlacaelel sonrió, reconociendo en esa petición la transformación final. Esta no era la mujer rota que había llegado semanas atrás. Esta era una guerrera descubriendo sus armas. 6 meses habían pasado desde que Lupita llegó al campamento apache. 6 meses que la habían transformado en alguien que su antigua familia no reconocería. Sus manos, siempre fuertes, ahora tenían callos de trabajar cuero y manejar el arco. Su piel, bronceada por el sol del desierto, brillaba con salud. Pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. Ya no miraban al suelo. Ya no buscaban aprobación. Miraban directo, firmes, con la confianza de quien finalmente conoce su propio valor. Estaba embarazada. El bebé apenas se notaba todavía. Solo una pequeña curva bajo su vestido de ante. Pero Nasha lo había confirmado con sus sabias manos y sus ojos que veían más allá de lo visible. Tlacaelel había llorado de alegría cuando se lo dijeron, cayendo de rodillas y presionando su frente contra el vientre de Lupita, como si ya pudiera escuchar el latido de su hijo. Los espíritus son generosos, había murmurado, su voz quebrada de emoción. Me dieron a la mujer de mis sueños y ahora nos dan el fruto de nuestro amor. Pero ese día, mientras Lupita ayudaba a Desba a teñir cuero con tintes naturales, algo perturbó la paz del campamento.
Los guardias anunciaron la llegada de visitantes mexicanos, pero no comerciantes esta vez. Era una comitiva elegante, con caballos finos y vestidos que parecían demasiado elaborados para el polvo del desierto. El corazón de Lupita se detuvo cuando reconoció las figuras. Don Aurelio Morales cabalgaba al frente, su porte rígido y autoritario inconfundible incluso a la distancia. Detrás de él venían doña Constanza y las 3 hermanas mayores, Isabela, Carolina y Fernanda. Todos vestidos como si vinieran a una recepción formal, completamente fuera de lugar en el mundo apache. Lupita sintió que las viejas heridas amenazaban con abrirse. El impulso de correr, de esconderse como había hecho durante 21 años, era casi abrumador. Pero entonces sintió la mano de Tlacaelel en su hombro, firme y reconfortante. «No tienes que verlos si no quieres», le dijo en voz baja. «Puedo decirles que se vayan». Pero Lupita miró a su familia acercándose y sintió algo diferente al miedo. Sintió curiosidad. Curiosidad por ver sus rostros cuando vieran lo que se había convertido. Curiosidad por descubrir si todavía tenían poder sobre ella, o si finalmente era libre. «No», respondió, alzando la barbilla. «Quiero verlos. Quiero que me vean». La familia Morales desmontó con evidente incomodidad. Don Aurelio miraba alrededor con una mezcla de desdén y nerviosismo, claramente fuera de su elemento. Doña Constanza se aferraba a su rosario como si estuviera en territorio enemigo. Pero fueron los ojos de sus hermanas los que buscaron a Lupita entre la multitud de apaches que se había reunido para observar a los visitantes. Isabela la vio primero. Su expresión cambió de altivez a sorpresa, luego a algo que podría haber sido incredulidad, porque la mujer que tenía frente a ella no era la Lupita que recordaba. No era la hermana encorvada y avergonzada que había salido de la hacienda. Esta mujer estaba de pie junto a un guerrero imponente, vestida con ropas que, aunque simples, le quedaban perfectas, con el cabello trenzado con cuentas turquesas y la mano protectora de su esposo en su hombro. «Lupita», dijo don Aurelio, aclarándose la garganta. Su voz intentaba sonar autoritaria, pero había una nota de incertidumbre que Lupita nunca había escuchado antes. «Venimos a ver cómo estás. Han pasado meses sin noticias y tu madre estaba preocupada». Era una mentira obvia. Doña Constanza no parecía preocupada, parecía escandalizada. Sus ojos recorrían el campamento apache con horror mal disimulado, como si esperara que en cualquier momento fueran atacados por salvajes. «Estoy bien, padre», respondió Lupita, y le sorprendió lo firme que sonaba su propia voz. «Mejor que nunca, de hecho». Isabela soltó una risa nerviosa. «¿Mejor? Lupita, mírate. Estás viviendo como ellos», dijo ellos con tal desprecio que varios apaches que entendían español se tensaron. Tlacaelel dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a Lupita en un gesto protector. Cuando habló, su español era claro, y su tono dejaba claro que no toleraría faltas de respeto. «Está viviendo como mi esposa, como la mujer honrada de esta tribu, como alguien valorado y amado, no como el chiste familiar que ustedes hicieron de ella». El silencio que siguió fue denso como niebla. Don Aurelio se puso rojo, no acostumbrado a que nadie le hablara de esa manera. Pero había algo en la presencia de Tlacaelel, en la forma en que toda la tribu se había acercado formando un círculo protector alrededor de Lupita, que le hizo mantener la lengua. Fue Carolina quien rompió el silencio, su voz más pequeña que la de Isabela pero igual de venenosa. «¿Esposa? ¿De verdad te casaste con esto?», señaló a Tlacaelel con un gesto despectivo que hizo que Lupita sintiera rabia arder en su pecho. Pero antes de que pudiera responder, Nacha se adelantó. La anciana chamana se movió con una dignidad que hizo que incluso don Aurelio retrocediera un paso. Habló en apache, su voz resonando con autoridad. «Idesba», tradujo con fiereza apenas contenida. «Esta mujer que ustedes desecharon como basura es bendecida por los espíritus. Lleva en su vientre un niño que unirá 2 mundos. Ha sanado a nuestros enfermos con su conocimiento de plantas. Ha traído sabiduría y compasión a nuestra tribu. Mientras ustedes la veían como vergüenza, los espíritus la veían como tesoro. La ceguera no está en sus ojos, sino en sus corazones». Doña Constanza se persignó, murmurando algo sobre herejía. Pero Lupita vio algo diferente en los ojos de Fernanda, la más joven de sus hermanas mayores. Vio vergüenza, vio el comienzo de comprensión.
Fue entonces cuando ocurrió el momento que cambiaría todo. Rosita, la hermana menor que había quedado en la hacienda, apareció corriendo desde detrás de los caballos. Tenía apenas 10 años, y estaba llorando desconsoladamente. Se había alejado del grupo y se había perdido, asustada por el campamento extraño y las miradas de los apaches. Sin pensarlo, Lupita se arrodilló y abrió sus brazos. Rosita corrió hacia ella, olvidando por un momento todas las lecciones sobre mantenerse alejada de la hermana fea. Se aferró a Lupita sollozando, y Lupita la meció con ternura, murmurando palabras de consuelo en español mezcladas con apache. «Shh, pequeña, estás a salvo. Nadie te lastimará aquí». La imagen de Lupita sosteniendo a la niña asustada, calmándola con una ternura maternal que ninguna de las hermanas mayores había mostrado, fue como un espejo puesto frente a la familia Morales. Por primera vez, tuvieron que ver lo que habían rechazado. Una mujer con capacidad infinita de amar, de cuidar, de dar sin esperar nada a cambio. Cuando Rosita finalmente se calmó, se aferró al cuello de Lupita. «No quiero que vivas aquí», sollozó. «Te extraño. La casa está triste sin ti». Lupita sintió lágrimas en sus propios ojos, pero también sintió algo liberador. Esta niña, inocente de las crueldades de sus hermanas mayores, había expresado lo que los demás nunca admitirían, que su ausencia había dejado un vacío. «Yo estoy feliz aquí», le dijo suavemente a Rosita. «Encontré un hogar donde me quieren exactamente como soy». Don Aurelio, visiblemente incómodo con la escena, intentó retomar el control. «Lupita, hemos venido a ofrecerte regresar. Tu habitación sigue igual. Puedes volver a casa». Era una oferta, pero Lupita escuchó lo que no decían. No había disculpas. No había reconocimiento del daño causado. Solo la expectativa de que ella debería estar agradecida por la posibilidad de volver a ser invisible en su propia familia. «No», dijo simplemente, y esa palabra pequeña resonó como trueno. «Esta es mi casa ahora. Esta es mi familia. Y colocó su mano sobre su vientre apenas abultado. «Este es mi futuro». Isabela abrió la boca para protestar, pero Fernanda le puso una mano en el brazo. Cuando habló, su voz temblaba. «Tenías razón, Lupita. Fuimos crueles. Yo fui cruel. Y lo siento. No era suficiente. Décadas de dolor no se borraban con una disculpa. Pero era algo. Era el comienzo de grietas en la armadura de superioridad que su familia había construido». Lupita miró a cada miembro de su familia, uno por uno. Vio la vergüenza mal escondida en el rostro de su madre. Vio la confusión en los ojos de su padre, un hombre que nunca había cuestionado sus propias certezas. Vio el orgullo obstinado de Isabela comenzando a resquebrajarse, y vio a Rosita, todavía aferrada a su cuello, recordándole que no todos en su familia habían sido crueles por elección. «Pueden irse», dijo finalmente. «Llévense sus disculpas tardías y sus ofertas huecas. No las necesito. He construido una vida aquí que vale más que todo el oro de su hacienda. He encontrado amor que no depende de mi apariencia. He descubierto mi propio valor». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Pero si alguna vez, algún día, están dispuestos a ver con ojos nuevos, a reconocer verdaderamente el daño que causaron, mi puerta no estará cerrada. Porque he aprendido algo que ustedes nunca me enseñaron, que el perdón no significa olvidar, pero sí significa liberarse del veneno del rencor». Don Aurelio asintió lentamente, por primera vez en su vida sin palabras. Doña Constanza lloraba en silencio. Incluso Isabela parecía más pequeña, su crueldad finalmente mostrándole su propio reflejo feo. Cuando la familia Morales se marchó, dejando atrás solo polvo y silencio, Tlacaelel envolvió a Lupita en sus brazos. Ella se apoyó contra su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón, el recordatorio constante de que era amada sin condiciones. «¿Estás bien?», preguntó él suavemente. Lupita asintió y se dio cuenta de que era verdad. No estaba rota, no estaba destruida. Estaba completa, sanada por el amor y la aceptación que había encontrado. Esa noche, mientras el campamento se aquietaba bajo un manto de estrellas, Lupita se sentó junto al fuego con Tlacaelel. Su mano descansaba sobre su vientre donde crecía su hijo, el futuro hecho carne. «Los espíritus sabían lo que hacían», murmuró, observando las llamas danzar. «Me enviaron a través del fuego para que pudiera convertirme en acero.
Tlacaelel besó su frente. No eres acero, la corrigió con ternura. Eres diamante, presionada por años de dolor hasta convertirte en algo irrompible, valioso, único. Y Lupita supo, con una certeza que llenaba cada célula de su cuerpo, que había encontrado su lugar en el universo. No como la hija rechazada de la hacienda Morales, sino como Lupita, esposa amada, futura madre, sanadora, guerrera, mujer completa y libre. El amor verdadero la había salvado, pero más importante aún, ella se había salvado a sí misma al elegir creer en su propio valor. Y ese era el regalo más grande de todos.